numerosos debates acerca de quién creó el primer videojuego. La respuesta varía dependiendo de qué creamos que es un videojuego. Sea o no videojuegos, el ejemplo lo encontramos en el Oxxo en 1952. Y el Tennis for Two de 1958. En 1972 se considera el año en el que arrancan definitivamente los videojuegos a nivel comercial. Aunque un año antes tenemos al Galaxy Game y Computer Space. Ambos basados en un experimento. En el año 1972, Ralph Baer, el padre de los videojuegos, apodado así, tras muchos años de investigación, lanza la primera videoconsola comercial de la historia, llamada Magnavox Odyssey, un aparato que se conectaba a la televisión con dos controladores rectangulares a modo de mando. La videoconsola traía un set con 6 cartuchos, fabricada exclusivamente a base de transistores, resistencia y condensadores. Es decir, no había ni procesador ni una unidad de memoria. La Odyssey era una máquina increíblemente simple, incapaz de emitir sonido o memorizar el progreso de los jugadores. Así que los jugadores tenían que escribir sus puntos a mano y con el juego venían unos gráficos para pegar a la pantalla, unas plantillas transparentes. El set también incluía billetes, dados, como si fuera un juego de mesa. La consola tuvo mucho éxito, se vendieron en el año 100.000 unidades. Uno de los juegos era el ping-pong, se desató por todo el mundo y compañías comenzaron a crear sus propias máquinas de videojuegos. Ese mismo año, Dolan, Bushnell y Ted Dallin crearon una empresa llamada Atari. Ellos alquilan un pequeño taller en Bill Company. Bushnell había creado un videojuego años antes, pero no sirvió porque fue muy complejo de jugar. Bushnell tenía la capacidad de hacer un videojuego que pudiese jugar cualquiera. Él acudió a una feria en 1972 y jugó el videojuego Magnavox Odyssey. Él se dio cuenta que el videojuego podía ser mejorado. Bushnell junto con Alcon crearon Pong. Era como una caverna que tenía un televisor y una cajita donde iban las monedas que los jugadores insertaban. Al día siguiente llamaron a decir que la máquina se había averiado. En realidad no había pasado eso, sino que el lugar donde iban las monedas se llenó y por eso dejó de funcionar. Entonces ellos alquilaron un edificio donde crearían más máquinas. Este juego fue muy popular, pero como hubo imitaciones, entonces Atari fue imposible que dominara ese ámbito de los juegos. En 1974, Bushnell y Atari decidieron hacer una versión doméstica de Pong. Este incluía un microchip. Gracias a un acuerdo con Sears, que les encargó 150.000 unidades para las navidades de 1975. Se vendieron todas. En 1977, Atari sacó una consola llamada VCS. Esta sería una revolución para los juegos domésticos. Un año antes de construir esta máquina, había vendido Atari a Warner Communication a $28.000 millones. En 1978 apareció el éxito de la compañía Taito, que es una compañía japonesa que se llama Space Invaders.
Pronto llegaron a la balanza los juegos de espacio o matamarcianos, que sería para arcade, o videojuegos o videoconsolas de segunda generación, que fueron los ya mencionados. En 1980, la compañía Namco lanzó Pac-Man, que llevó a la compañía a tener el éxito más grande que el videojuego Space Invaders. Pac-Man se hizo tan famoso que llegó a tener su propia serie de dibujos animados. En 1981 aparece otro éxito llamado Donkey Kong, un juego de arcade creado por la empresa japonesa Nintendo en el año 1981, creado por Shigeru Miyamoto. Futuros juegos que pasarían a la historia. La industria de los videojuegos estaba disparada, pero no todo iba a ser tan fácil. La empresa Warner, que había comprado Atari, estaba cometiendo errores que obligó a que el creador se fuera en 1978, ya que no le daban el valor que necesitaban a las mentes creadores de los videojuegos. Esto hizo que 4 programadores se marcharan. Estos 4 programadores fundan Activision, el primer distribuidor independiente para la consola Atari. En 1982, Activision lanzó el super éxito llamado Pitfall, que es su primer videojuego con plataformas. Los fabricantes de videojuegos eran numerosos. Los ingresos de la compañía Atari no tenían techo. Sin embargo, muchas empresas empezaron a producir muchos videojuegos de bajísima calidad, llevando esto a que la gente comprara menos videojuegos y perdiendo la confianza de los clientes. El mercado estaba saturado, la burbuja estaba a punto de estallar. Atari, en secreto, planeó un entierro masivo de cartuchos, videojuegos, consolas, en un vertedero de Nuevo México, Estados Unidos. En ese entierro había millones de títulos infumables como Pac-Man, que era una adaptación del Pac-Man original con muchas deficiencias, o E.T., un videojuego donde invirtieron mucha fortuna. Solo en derechos pagaron 25.000 millones de dólares. Las acciones de Atari cayeron y Warner vendió la empresa. Esto llevaría a la quiebra de varias empresas norteamericanas dedicadas a la producción de videojuegos. Empezaron a surgir numerosas dudas sobre si los videojuegos durarían. Muchos pensaron en la muerte del videojuego para siempre. Bueno, ya que era una industria con mucho potencial, pero aún le quedaban muchos arreglos. El sector de videojuegos había recuperado la confianza que perdió con una nueva consola japonesa que empezó a dominar el mercado en 1983. Se trataba de la Family Computer o Famicom. En 2 años esa consola tendría otro aspecto para el mercado norteamericano, se llamaría Con la industria NES. japonesa, la vanguardia, introdujeron las videoconsolas domésticas en todo el mundo, ascendiendo los pilares del entretenimiento familiar. La NES de la empresa Nintendo es una videoconsola de 8 bits perteneciente a la tercera generación de la industria de los videojuegos, concebida a base de cartuchos. Se lanzó en Estados Unidos en 1985 con un diseño renovado, porque años antes se había lanzado en Asia con otro diseño y con el nombre de Famicom. Su videojuego estrella se incluía en el pack de juego de la consola, que se llamaba Super Mario Bros., creado por Shigeru Miyamoto. Pronto tuvo la continuación con el 2 y el 3. El juego describe las aventuras de dos hermanos fontaneros, Mario y Luigi,
que tienen que rescatar a una princesa. El personaje de Mario ya había aparecido 2 años antes en el juego de arcade Donkey Kong con el nombre de Jumpman. Y Mario y Luigi aparecieron por primera vez 2 años antes en el juego de arcade Mario Bros. Las máquinas de arcade constituían el banco perfecto de pruebas perfecto para las consolas domésticas. La NES es considerada la consola más exitosa de su época y contribuyó a revivir de forma significativa a sus desarrolladores third party. Estos últimos debían firmar un contrato hecho por Nintendo que se comprometían a desarrollar exclusivamente para el sistema. Nintendo tuvo así durante muchos años un monopolio en la industria del videojuego. También con un sello de calidad podría exigir que los videojuegos guardasen ciertos estándares para que la videoconsola no se desprestigiase con títulos de baja calidad. El catálogo de juegos de la máquina creció exponencialmente, incluyendo títulos tan emblemáticos como The Legend of Zelda, entre otros. Entretanto, una serie de empresas japonesas dedicadas al negocio de los arcades se situaron entre las más importantes del mercado, produciendo una serie de títulos de enorme éxito. Destacó por encima de todas Capcom, creadora de clásicos como Goblins, Mega Man. Otras compañías destacables fueron Konami, con títulos como Irem, Jaleco, SNK. En 1987, la NES se presentó en el mercado europeo, pero por aquel entonces tuvo que competir con distintos microordenadores de 16 bits como el Atari ST o el Commodore Amiga, que se estaban abriendo un hueco en ese mercado. En 1985, la compañía japonesa Sega, famosa por sus juegos de arcade, lanza su Master System. 2 años más tarde ya había sido lanzada en Estados Unidos y Europa. Los juegos estrellas eran Hang-On y Alex Kidd in Miracle World. La Master System era ligeramente superior a la NES, pero la NES le ganó a la Master System en casi todos los mercados. Richard Branson, fundador de Grupo Virgin, compró Mastertronics, la compañía encargada de distribuir la Master System en UK. Gracias a su buen hacer, llegaron a vender millones de unidades en el mercado europeo. La gran rivalidad entre Sega y Nintendo había comenzado. En 1988, Sega se adelantó y lanzó la Mega Drive, conocida en diversos territorios de América como Genesis, una máquina de 16 bits perteneciente a la cuarta generación de videoconsolas. La Mega Drive no tenía rival, era la mejor videoconsola del momento. Llegó parada por un catálogo basado en los mayores éxitos de los salones recreativos. El problema supuso que los juegos tenían una calidad técnica y apabullante, pero la vida del videojuego era muy corta, propia del modo de juego de arcade. Muchos jugadores acabarían volviendo a la NES, aunque fuese una consola de la anterior generación, pero todavía con un catálogo muy vivo e interesante. En 1989, Nintendo saca una videoconsola portátil llamada Game Boy. Tras una lucha con Atari, los derechos del juego diseñado por un ruso
llamado Alexei Pachinoi. El juego se llama Tetris. Este juego está basado en un puzzle llamado Pentominos. Reduce la complejidad con combinaciones de 4 fichas que dan lugar a 7 combinaciones a 7 piezas diferentes. El juego fue un éxito universal y al incluirse con la Game Boy lanzó a esta consola al estrellato. La respuesta de Sega fue la Game Gear, una consola portátil técnicamente mucho más potente y encima a color, que contaba con un convertible para ver la televisión. La respuesta de Sega a Tetris fue Columns. Pues bien, Game Boy, una consola muy inferior, le ganó la partida a la Game Gear. También por esta época empiezan a surgir las primeras aventuras gráficas para ordenador, un género que se hizo muy popular. La empresa LucasArts, fundada por George Lucas, el padre de Star Wars, fue junto con la compañía Sierra Online el desarrollador más importante de este tipo de videojuegos. El primer título importante fue Maniac Mansion, para el que desarrollaron un motor y un lenguaje llamado Scum que utilizarían en juegos posteriores. LucasArts desarrolló aventuras gráficas muy exitosas como Indiana Jones. Volvamos a la rivalidad Nintendo-Sega. La Game Boy era la líder de las consolas portátiles y la Mega Drive era una consola superior a una NES que seguía teniendo mucho éxito. Aún así, Sega no se conformaba y supo que había que dar un golpe efectista. Contrató a Tom Kalinske de Mattel, un hombre de negocios que tomaba decisiones de marketing arriesgadas y había obtenido grandes éxitos con la Barbie. Su primera decisión fue bajar el precio de Mega Drive. Por otra parte, crear una mascota que pudiese mirar cara a Mario. Así, Sega se puso a trabajar en el que se convertiría en el título más exitoso y popular de toda su historia, Sonic, de 1981. Sega volvía a ser el líder de ventas y volvía a coronar el estrellato. Nintendo, con su hegemonía perdida en Europa y Estados Unidos, decidió dar un paso adelante y lanzar de una vez su nueva máquina. Hablamos, claro está, de la Super Nintendo. La Super Famicom, nombre con el que se conocía en Japón, se lanzó en Japón en noviembre de 1990. Fue un éxito inmediato. Las primeras 300.000 unidades se vendieron en apenas horas y, como consecuencia de la perturbación social generada, el gobierno japonés pidió a las empresas de videojuegos que planificaran los futuros lanzamientos de consolas en fin de semanas. Al año siguiente, la videoconsola se lanzó en Estados Unidos y un año más tarde en Europa. El lanzamiento en los mercados occidentales no fue tan exitoso como en Japón, mientras la Super Nintendo poco a poco iba sacando más títulos y asentando su mercado. Super Mario Kart, Street Fighter 2. La Super Nintendo era ligeramente superior a su rival, de 16 bits. Hablamos de la Mega Drive en casi todos los aspectos. La Super Nintendo también estaba con el modo 7, un sistema de procesamiento gráfico que creó un aspecto de 3D al elevar la cámara y poder girar y escalar un plano creando una perspectiva. Este sistema se puede apreciar en F0 y en Mario Kart. Poco a poco la Super Nintendo fue robándole cuota de mercado a la Mega Drive. La rivalidad estaba en su momento más alto. O eras de Sega o de Nintendo. No cabía un medio. Sega entonces decidió sacar una serie de periféricos para la Mega Drive como
el Mega CD y el Sega 32X, que fueron un gran fracaso, eran carísimos y solo contribuyeron a empeorar la percepción de la marca. Los videojuegos para PC también fueron evolucionando. id Software, una compañía de videojuegos, empezó a desarrollar una serie de shooters en primera persona, videojuegos que exploraban la apariencia de una perspectiva en 3D que llevaron a los videojuegos a un escalón más en cuanto a nivel técnico. Doom y otros fueron los más exitosos y sentaron un género que sería enormemente popular. Mientras tanto, Nintendo continuaría experimentando el potencial de su máquina de 8 bits. En 1994, la compañía Rareware apostó todo por el videojuego Donkey Kong Country, muy revolucionario en el aspecto gráfico, siendo el primer juego comercial para videoconsolas del hogar en utilizar gráficos 3D gracias a un proceso llamado Advanced Computer Modeling, una técnica también utilizada en otro juego de la misma compañía, Killer Instinct. Super Nintendo en esta época ya dominaba el mercado, ignorando el venir de la industria que comenzaba a apostar por lo que sería el futuro, el soporte óptico de CD. Este traería una nueva generación de videoconsolas como la PlayStation